Gloria, gracias Jesús. Te alabo, te adoro, te exalto, te bendigo. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque transforman y cambian nuestra vida, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón. Lo creemos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo, Señor, toda nuestra fuerza, Señor, toda nuestra fe, toda nuestra capacidad, Señor, la ponemos, Señor, centrada en creerte, Señor, en creerte, en creer tu palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, tengo una noticia. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tengo otra noticia. Cristo no está muerto. Tengo otra noticia. Esta semana que viene nos vamos a México. Suspéndelo. Amén. Así que, bueno, nuestra intención, nos vamos a ir Ángel y yo el jueves por la tarde. Amén. Claro, nosotros cuando sucedió lo del pastor Porfirio, claro, ustedes saben que nosotros estuvimos mirando para ir para allá, pero claro, de ir podíamos ir, pero se complicaban un par de cositas y pospusimos la fecha y nosotros dijimos, bueno, el Señor ya pondrá las fechas y bueno, y ahora pues todo ha llevado a que fuera ese día. Amén. Así que el jueves que viene les pido que estén orando con la palabra de Dios para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Amén. Para que nosotros recibamos lo que Dios quiera, para que nosotros podamos dar, si Dios quiere, poder dar algo. Nuestra intención es ir porque creemos que hay que ir. Amén. Una para ayudar en lo que sea, la otra para poder estar con Lupita, con la pastora Lupita y estar un tiempo, poder hablar con los hermanos, poder hablar con los pastores, poder estar con ellos y orar juntos, estar unidos. Amén. Y seguir adelante. Yo estoy que, bueno, puedo decir, a veces me cuesta decir, el Señor me ha dicho, amén. Pero yo creo que no importa ser muy inteligente para decir el Señor me ha dicho. Basta con leer la palabra. Es decir, uno va al Señor, se acuesta en su pecho, le pide cosas. Hermanos, le podemos pedir sin miedo, sin temor, tal cual eres, con tus dudas. Yo tengo muchas. Hay muchas cosas que no las entendía, hay cosas que no las entiendo. ¿Qué hago? Me pongo mal y darle vueltas a la cabeza. Esto es lo peor, hermanos, que podemos hacer. Vayamos a Dios, vayamos a Jesús. Amén. Y su palabra y el Espíritu Santo te empiezan a revelar cosas y luego empiezas a entender el porqué de las cosas. Hermanos, todo nos ayuda para bien. Yo digo una cosa, el Señor nos está llevando hacia su propósito.
Todo lo que pasa, todo nos está ayudando para bien. Todo nos ayuda para crecer, para ir a un nivel más alto. Cuando entendemos lo que Jesús hizo. Jesús hizo mucho más de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Y no nos podemos atar a nada. Escuchen, Jesús nos dio la libertad total. Amén. Y todo lo que pasa en lo físico, hermanos, esto no nos puede atar. No nos puede atar. No nos puede atar. Amén. Somos victoriosos. Pase lo que pase, somos victoriosos. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar, no sé si son 5 o 6 días. Amén. Y volvemos, ¿qué día? El jueves de la semana que viene llegamos. El viernes. Amén. La única duda que tengo, que ya le digo, Señor, tú seguro que te vas a ocupar, es que para volver necesitamos una PCR. Amén. Si no, no podemos entrar. Yo hablé con la pastora Lupita, con su hermano, y le dije, a ver si ustedes nos pueden mirar allá, a ver cómo lo podemos hacer. Amén. Me dijo, no te preocupes. Yo, bueno, no me voy a preocupar. Amén. Todo está en las manos del Señor. Pero bueno, sí que les pedimos que nos estén respaldando en oración. Amén. Para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Yo sé que vamos a un nivel más alto. Yo sé que Dios no nos abandona. A veces nosotros humanamente vemos derrota. Y ahí, hermanos, en Jesús hay victoria. Hay victoria. Amén. Así que gloria a Dios por todo. Amén. Bueno, hoy les quería compartir una reflexión. Amén. En Mateos 18:3. Mateos 18:3 dice lo siguiente: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Quiero aclarar algo, que yo estaba equivocado. Amén. Y no sé si a lo mejor ustedes son más inteligentes que yo, que seguro que sí. Pero yo siempre había tomado como que esto, yo decía, vale, si no nos volvemos como niños, no entraremos en el cielo. Es decir, si no nos volvemos como niños, no seremos salvos. Pero aprendí que esto no quiere decir que nosotros no seamos salvos. Amén. ¿Qué dice la palabra del reino de los cielos o del reino de Dios? ¿Qué significa eso? Empezamos por ahí. ¿Qué significa el reino de los cielos? El reino de Dios. ¿Saben qué es? Es lo que vino a traer Jesús. Y no solamente en el cielo, aquí en la tierra. Amén. Jesús lo usó mucho. Fíjense en la palabra. Jesús usó mucho el reino de los cielos. Entrad, vais a entrar. O si no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el mundo espiritual.
Amén. Miren, en Mateos 3:2, y eso lo leo yo, dice: arrepentíos, dijo Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Jesús trajo el reino de Dios. Y eso, hermanos, lo tenemos que entender. ¿Vale? Por eso vemos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo Juan el Bautista, dijo: Jesús ya está entre nosotros. Amén. Por lo tanto, no se refiere solamente a lo que es el cielo o la salvación, de que vayamos al cielo, sino que el reino de Dios ya está aquí. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Amén. Arrepentíos, dijo Juan el Bautista. Bueno, yo no sé si todos conocemos la historia, pero desde que terminó el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, pasaron 400 años. Amén. Ahí en estos 400 años pasaron muchas cosas. No es que Dios dejara de obrar. No. En esos 400 años se cumplieron profecías de Daniel. Se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pero Dios es como que estuvo durante 400 años en silencio. Pero Él seguía obrando. Amén. Pero ¿qué pasa? También en estos 400 años, el pueblo de Dios puso muchas cosas humanas. Amén. De hecho, se vivía por lo natural. Se vivían por las cosas terrenales. ¿Por qué? Para que entendamos por qué Juan el Bautista les dijo: arrepentíos. Arrepentirse quiere decir volverse a Dios. Y dice la palabra que Juan el Bautista fue el que preparó el camino. ¿Para quién? Para la venida de Dios. Preparó el camino para el reino de los cielos. ¿Y qué hizo? Juan, su llamado fue preparar el pueblo de Dios. ¿Y qué intentaba hacer? ¿Saben qué es arrepentirse también? En griego, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Metanoia. ¿Qué quiere decir también? Juan lo que intentaba es cambiar también su manera de pensar. De todas esas estructuras que se habían ido formando en sus vidas y en sus mentes. Amén. Por eso Juan les decía: vuélvanse a Dios porque viene algo nuevo. Prepárense. Prepárense, cambien su manera de pensar, porque si no, no lo van a entender. Se terminó lo del reino físico, porque ahora viene Jesús. Y Jesús viene a traer un reino espiritual. Y esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ustedes todos saben que los niños estuvieron de vacaciones esta semana. Amén. Y yo hice un experimento. En las farmacias venden unas gotitas, no sé si lo sabían, para poner dentro del agua que dice que los niños se comportan mejor. ¿No lo sabíais? Es broma. No, me fijé en una cosa. Y yo
que me hizo recapacitar y me hizo pensar. Hermanos, los niños durante toda la semana, todos los días, se levantaban contentos, se levantaban felices. Todo el tiempo con la sonrisa en la boca. En momentos lloraban. ¿Por qué? Porque a veces los poníamos en su lugar. Amén. O les quitábamos cosas que no tenían que hacer. Pero ellos viven felices en medio de un caos cada día. Y yo me comparaba con ellos y yo a veces hay mañanas que te levantas y te levantas mal, angustiado, atormentado. Y empecé a capacitar, empecé a pensar, empecé a escudriñar con el Señor y con la palabra. Y me llegó esta palabra. De cierto os digo que si nos volvéis y os hacéis como niños, no podréis recibir la bendición. No podréis vivir al mundo o vivir en el Espíritu y recibir todo lo que yo hice por vosotros en la cruz. Amén. Y empecé a darle vueltas. ¿Y por qué los niños? ¿Por qué ellos tan contentos, sin angustias, sin nada que les preocupara? ¿Y saben por qué? Bueno, primeramente vamos a ir a esto. Nicodemo, ustedes todos conocen la historia. Amén. Jesús le quería hacer entender a Nicodemo, uno de los grandes sacerdotes o de los fariseos, aún que enseñaba la palabra de Dios. Jesús le quería hacer entender que no era el mundo físico donde ellos estaban, que Jesús había venido a mostrarles algo diferente. Amén. Le dijo Jesús, te digo la verdad. Bueno, primeramente Nicodemo entendió que Jesús tenía algo especial. Y le dijo, yo sé que Dios te ha mandado a que nos enseñes algo, a que nos enseñes. Y Jesús le dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Se refiere otra vez al reino de Dios. Si no naces de nuevo, no podrás entender y comprender lo que es vivir espiritualmente. No podrás ver. Fíjense en una cosa, le dice ver. No podrás ver con ojos espirituales lo que yo estoy haciendo. Nicodemo no entendía, dice, ¿cómo puede ser? ¿Será que un hombre puede volver a entrar dentro del vientre de su madre? Y Jesús le dijo, maestro de la palabra, y no puedes entender esto. ¿Sabes por qué no lo puedes entender? Y Jesús al final le da la respuesta. Le da la clave. Dice, así será levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos nosotros para poder entrar en ese reino?
necesitamos creer en Jesús. Amén. Por lo tanto, todos ustedes, todos nosotros, hemos creído en Cristo Jesús. Hermanos, hemos nacido de nuevo. ¿Qué necesita el ser humano para poder entrar al reino de Dios, al reino espiritual? Necesita creer en Jesús. Y Jesús ahí le dijo, el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra. Y Nicodemo quería más, quería entender. Y Jesús le dijo, hay cosas que no puedes entender lo que te estoy hablando. ¿Y tú quieres que te explique cómo se hace esto? Te digo, es por fe. Es por fe. Amén. Es por fe. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, se produce una obra milagrosa en el ser humano. El Espíritu Santo empieza a obrar y nacemos de nuevo y se nos abren los ojos a un mundo espiritual. Y no nos olvidemos de esto. Amén. Pero ¿qué pasa? Vivimos en un mundo físico. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál es el puente del mundo físico al mundo espiritual? Jesús. Amén. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero también hay algo. La obra está hecha por Jesús. Pero ahora nosotros, hermanos, tenemos que creer. ¿Y cómo voy? ¿Cómo vivo yo en este mundo? Y en el mundo de Dios, en el mundo espiritual. Hay un campo de batalla que se llama mente. Amén. Y ahí es donde el enemigo obra. El enemigo no puede hacer nada. El enemigo solamente puede hacer una cosa y es atacar tu mente. El enemigo puede atacar tu mente. ¿Por qué los niños viven felices? ¿Saben qué? Me atrevo a decir que el 99% de las cosas que los niños piensan son buenas. El 99% de las cosas que se imaginan son cosas buenas y positivas. ¿Y saben qué? Analícense ustedes. El 60 o el 70% de lo que pensamos, de lo que nos imaginamos, son cosas negativas. ¿Por qué? Porque vivimos en lo físico. Y Jesús no vino. Jesús le dijo, las cosas de la carne se preocupa por la carne, pero lo del espíritu entiende, se preocupa por las cosas. No digo preocupar, ve, se imagina lo que ya está hecho. Amén. Y es así, analicen su día a día. Verán que casi todo lo que nosotros pensamos, imaginamos, lo que será la semana que viene, lo que será el mes que viene, lo que será el año que viene, todo está mezclado con cosas negativas. ¿Y saben por qué? Porque nos apoyamos en nuestra fuerza. Nos apoyamos en lo que nosotros podemos hacer. ¿Saben por qué Jesús le dijo esto a los discípulos? Porque ellos estaban debatiendo cosas de quién será el mejor en el reino de los cielos. Estaban con las cosas puestas en las cosas terrenales y
y en su fuerza, es decir, en lo que ellos podrían alcanzar con sus fuerzas. Amén. ¿Y un niño qué hace? Un niño se levanta por la mañana y sabe que no le faltará de nada. No se preocupa por lo que le faltará. No se preocupa por si tendrá para vestirse. No se preocupa por las cuentas del banco. No se preocupa por la salud. No se preocupan por estas cosas. Por eso viven contentos. Y aún más saben que no les faltará. Saben que el reino de Dios, imagínense, y es lo verdadero y lo real. Vivimos en un reino. Ahora imagínense un reino donde está Dios, nuestro Padre. Un reino donde está Jesús como Rey. Y esto es verdad. Es lo real, es lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra y lo que nosotros tenemos que entender. Hermanos, la mente es algo que nosotros tenemos que ir renovando día a día y aún más. Nuestra mente tiene que estar enfocada en lo espiritual. Nuestra mente tiene que estar enfocada en la palabra de Dios. Tenemos que imaginarnos la verdad. Tenemos que sobreponernos a lo que ven nuestros ojos humanos, lo físico, y entender y comprender. Amén. Vivimos en un reino donde tenemos al Padre, tenemos a Jesús como Rey. ¿Ustedes creen que Jesús va a permitir que nos falte? ¿Ustedes creen que Jesús no vela por nosotros? Miren, el Salmo 22:10 dice, todavía no había nacido yo. En versión Dios habla hoy. Lo dice así de esta manera, todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. Hermano, no habíamos nacido y Dios ya nos estaba cuidando. Amén. Gloria a Dios. Por eso, ¿qué tengo que hacer para permanecer en el reino de Dios en todo momento? ¿Qué tengo que hacer? Es, hermanos, cuídense la mente, cuídense vuestra manera de pensar, imagínense lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo y para nacer de nuevo hay que morir. Y muchas veces nosotros hemos pensado, nosotros tenemos que morir para volver a nacer de nuevo. Jesús murió y nosotros murimos juntamente con Él. Por eso es el simple hecho de creer en Jesús, como predicaba Bárbara. A veces nosotros nos condenamos porque no hemos creído lo suficiente para poder recibir esto y aquello. Y lo único que te pide Dios es, ten fe como un grano de mostaza. Tú cree en mí, cree en mí. Yo ya cumplí la fe en la totalidad. De hecho, yo soy la fe. Amén. Por eso, hermanos, pongamos nuestra mente en sintonía con la palabra de Dios.
y vivamos por fe. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 4:23. Dios habla hoy, lo dice de esta manera: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Cuida tu mente más que nada en el mundo, es decir, guarda lo más importante. Cuida tu mente, porque el enemigo sabe cómo sacarnos, no sacarnos del reino, hacernos creer y enfocarnos en las cosas terrenales. Amén. Y nos hace estar angustiados, nos hace estar atormentados. Aleluya. Bendito Dios. Acuérdense, Jesús cuando fue tentado en el desierto, ¿cómo lo atacó el diablo? ¿Cómo lo atacó? Haciéndole creer cosas que no eran. Así es como trabaja el enemigo, hermanos, haciéndote creer cosas que no son, haciéndote centrarte en las cosas terrenales en vez de centrarte en las cosas espirituales. Y como ya les dije, hermanos, las cosas que no se ven o las cosas que se ven fueron hechas por cosas que no se veían. Amén. Lo dice la palabra. El mundo se creó con palabra de Dios. No se veía. Dios es espíritu. Por lo tanto, las cosas por la fe se hacen realidad. Y la fe, hermanos, es Jesús. Y nosotros tenemos que creer en Jesús. Amén. Por eso deja de pensar pero es que no tengo la fe suficiente. Pero es que esto me pasa porque no he creído. Y lo principal es entender esto. Entender que vivimos en un reino donde ya todo está cumplido. Amén. Y sí, es parte de fe porque creo en Jesús, en la obra que Jesús ha hecho, y sé que Él suple todas las cosas. Por lo tanto, yo me centro en Jesús, me centro en el reino de los cielos y les puedo asegurar que Jesús no te dejará. Jesús no te puede desamparar. Y si pasas, esto ya lo estoy preparando para más adelante o a ver cuando Dios quiera, pero sí que hay momentos, hay veces que tendremos que vivir cosas que no entendemos y no comprendemos, pero estas cosas son para que subamos de nivel. Dios lo tiene todo bajo control. Todo, hermanos, y todo nos ayuda para bien. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que Dios permite que nosotros pasemos, todo nos ayuda para bien. Todo. Amén. A veces Dios nos pone en escenas diferentes para que nosotros podamos entender y comprender la situación. ¿Y saben para qué también? Para poder alentar y ayudar a los demás. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. Dios no nos da prueba que nosotros no podamos soportar. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados, Dios no puede hacer nada. Sí, puedes estar ahí sentado en el sofá de tu casa y que pasen los días y no acontezca nada. Y bien, y cuando venga el Señor, te irás al cielo con Él. Y gloria a Dios.
Pero hermano, yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero vivir escenarios diferentes para que cuando venga alguien yo le pueda decir, mira, yo lo viví. Pero siempre dando gloria a Dios. Amén. Y cuidando nuestra mente. Bendito Rey. Esto es la obra de trabajar. Esto es como trabaja el enemigo. Así. Así vino a tentar a Jesús. Con mentira. Bendito Rey. Gloria a Dios. Hermanos, en la antigüedad, los nombres que se ponían siempre era el significado de algo. Amén. Es decir, ellos eso lo tenían como por costumbre, porque ellos lo vivían así. De hecho, fíjense, Dios puso el nombre de Adán, de Eva, siempre con el nombre, un propósito. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta de lo que Dios les estaba llamando. Amén. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero, hermanos, de que veamos y entendamos de que muchas veces el enemigo va a querer llamarte, va a querer usar palabras y mentira para atacarte. Y una de las cosas es la condenación. Amén. Todos se acuerdan de la historia de Jabes. Amén. Mira, ellos tenían eso del nombre, lo tenían tanto dentro de ellos, que formaba tan parte de ellos, y lo veían como que el nombre significaba algo para ellos. Era como, si tu nombre es este, el rumbo de tu vida irá hacia ahí. La madre de Jabes sufrió tanto en el parto que hasta se pensaba que ese sufrimiento venía de parte de Dios. Ella seguro que habrá pensado, eso es porque algo he hecho mal, esto viene de parte de Dios, lo tengo que aceptar, así que voy a ponerle a mi hijo Jabes porque yo sufrí mucho y esto es lo que nos ha tocado vivir, porque esto es lo que Dios quiere y esto es lo que viene por ser pobrecitos de nosotros, porque nosotros hemos fallado. ¿Y qué hizo? Es decir, la misma, creerse condenado hizo que pusiera a su hijo, le puso esa maldición encima de su hijo. Amén. Jabes, que significa dolor, hacedor de tristeza. Hoy en día le llamaríamos depresión. Amén. Esto le puso de nombre. ¿Por qué? Porque ella pensaba que esto es lo que Dios quería, porque Dios lo ha permitido así. Amén. Por eso, hermanos, no te condenes. No te condenes. No tomes lo que el enemigo dice de ti, sino realmente lee, escudriña, mira lo que Dios dice de ti y no lo que dice el enemigo ni el mundo. Amén. No te condenes. Jabes, gracias a Dios, lo pudo entender. Seguro que él empezó a mirar
empezó a investigar, a leer la palabra de Dios, qué es lo que Dios decía. Y ahí encontró por ahí una palabra que dijo, Dios bendice. Y él dijo, me tomo de esta palabra y la hago mía y rompo toda cadena, toda atadura y todo lo que el enemigo puso sobre mí, y creo que Dios me va a bendecir. Y ese chico, hermanos, transformó su vida. ¿Por qué? Por la mentalidad, porque cambió su manera de pensar, porque él se puso su mente, su corazón y todo a la palabra de Dios, a lo que Dios decía. Amén. ¿Y saben qué dice Dios de nosotros hoy? ¿Saben qué nombre nos ha puesto? Está en Apocalipsis 3:12, dice, al que venciere, al que entienda el reino espiritual, yo le haré columna en el tiempo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Amén. Dios puso un nombre sobre nosotros y es el nombre de Jesús. Amén. El nombre de bendecidos, el nombre de victoriosos. Nos dio un nuevo nombre. Amén. Así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Sara. Amén. Abraham primero, padre orgulloso, padre enaltecido, y Dios le puso Abraham, padre de multitudes, para que él ya su mente, su imaginación, Dios obra así, para que él ya se empezara a imaginar lo que Dios tenía preparado para él, para que su mente ya empezara, aleluya, a mirar la bendición de Dios. Por eso, hermanos, cuando pases por momentos difíciles, imagínate lo que Jesús hizo por ti. Imagínate ya bendecido. Piensa el nombre que Dios te ha dado, a Jesús. Cuando pases por escasez, hazte fuerte en el reino espiritual y empieza a vivir en ese reino donde Jesús es el Rey, donde Jesús impone las leyes, donde Jesús toma el control. Amén. Por eso cuida tu mente más que nada en el mundo para vivir en la bendición, para vivir, aleluya, bendecido en todas las áreas. Amén. Bendito Dios. Jesús hizo una obra maravillosa. Jesús hizo la obra completa. Jesús nos puso un nuevo nombre. Hay más de 3,000, no sé, 3,300, 3,400 promesas de bendición en la Biblia. Más de una por cada día. Las triplica. Por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Hay promesas de bendición para todo el día, para todo el año y para toda la vida. Hermanos, somos benditos. Somos benditos, somos victoriosos. No te condenes por lo que vivas. Dios es mucho más grande. Hay un propósito en todo. Por eso intenta mantener
tu mente en la palabra de Dios para que pienses lo positivo. Amén. Y cambiemos esa estructura de pensar tanto en lo negativo. Amén. Eso es una estrategia del diablo. ¿Por qué pasa lo que pasa en el mundo? ¿Por qué la gente se enferma antes de que le llegue la enfermedad? ¿Por qué viene esta crisis? Porque la gente ya se imagina que ya no tiene para comer. Es decir, viendo todo lo que ve, ya empiezan a imaginarse lo que será de su vida. Y ya empiezan a declarar y a proclamar que su vida será así, así y asá. Amén. Por eso el Señor dejó su palabra, para que nosotros nos centremos en ella. Por eso el Señor dejó sus promesas. Por eso el Señor hizo la obra completa, para que nosotros nos centremos, nos imaginemos, tomemos la palabra, llenemos toda nuestra mente y todo nuestro ser de la palabra de Dios. Amén. Y no te olvides que vivimos en un mundo espiritual donde ya todo está hecho. Amén. El Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu Santo os ayudará. Yo sé que Dios quiere mostrarnos algo, Dios quiere hablar de algo tremendo que nada nos hará tambalear. Nada podrá contra nosotros. Yo sé que Pablo tenía esa revelación. Y nada lo pudo tambalear. Nada. Amén. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te exaltamos. Te damos gracias por la obra que tú hiciste. Gracias, bendito Dios, porque tú nos abriste las puertas, Señor amado, de ese reino espiritual. Gracias, bendito Dios, porque allí no hace falta de nada. Gracias porque allí no podemos morir nunca. Gracias porque allí no existe la enfermedad. Gracias porque allí no existe la escasez. Gracias, bendito Dios. Gracias. Que aprendamos a vivir, Señor, allá, Señor. Que no nos afecten las cosas de este mundo. Que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté enfocado, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada promesa. Gracias por cada obra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. No hay nada, Señor amado, nada, Señor, que nos podrá, Señor, frenar. Te alabo, Señor, te adoro, te exalto y te doy gracias en el nombre de Jesús. Tú eres bendito, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Para vivir contentos, para vivir alegres, para poder disfrutar de esa vida como niños,
tenemos que entender que la obra está hecha, que Jesús nos ama, que el Padre nos ama y que Él nos cuida. Ya desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos cuidaba. Aleluya. Aleluya. Por eso, ahora, Padre, queremos preparar los diezmos, las ofrendas, lo que hoy hemos preparado, Señor, dándote gracias por todo lo que tenemos, Señor. Gracias porque somos ricos. Gracias, Señor. Gracias porque en tu reino, Señor, aleluya, hay cosas maravillosas. Gracias porque ya lo vivimos, Señor. Gracias porque tu obra, Señor, nos transportó, Señor, a ese reino de gloria. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada trabajo, Señor. Gracias, Señor, por cada puerta, Señor, que tú, Señor, has abierto, Señor, porque ya lo declaramos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición completa en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti. Por eso, con corazones contentos, con corazones alegres, Señor, te damos, Señor. Te damos, Señor, con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.